En este video vamos a hablar acerca de las funciones racionales. ¿Qué es una función racional? Una función racional es de la forma un polinomio entre otro polinomio. Polinomios de tal manera que, o funciones, pueden ser funciones radicales o las mismas funciones que sean polinomios, o pueden ser funciones exponenciales, funciones trigonométricas, pero todas las funciones tienen que cumplir que el denominador no sea cero. Para x que esté en el dominio de q de x. Entonces lo que no queremos, o lo que queremos quitar, son aquellas x donde el denominador sea cero. ¿Vale? Ejemplo. El primer ejemplo que me encanta ver es esta función tan sencilla, formada por un 1 y la identidad. Esta función la vamos a estudiar más adelante, porque es bien especial. Otro ejemplo por raíz de x entre x cuadrada más 1. Esta también es una función racional. Si se dan cuenta, q de x, o sea, el denominador de la función racional, debe de ser diferente de 0. Entonces esta está definida para x que no sean 0. Y aquí para cuando x cuadrada más 1 es diferente de 0. Que es para siempre, ¿no? Esta es una parábola trasladada una unidad hacia arriba, entonces nunca es 0. Entonces, esta es todo lo reales. Es decir, para todo número real. Para todo x que pertenezca a los números reales. Para x diferente de 0, es decir, los reales menos el valor 0, ¿vale? Entonces, aquí ya vamos hablando de dominios, ¿vale? El dominio de esta función van a ser todos los reales menos el punto que sea x igual a 0. Y esta va a ser casi para todos los reales, pero debo de tomar en cuenta las x. La raíz está definida solamente para x mayores o iguales que 0. Entonces, esta restricción se pone nada más para mayores o iguales que 0, que puedo evaluar la función, porque recuerden que si la x es negativa, no tengo raíces de números negativos. Entonces, h de x igual a x entre x más 1, ¿sale? Aquí es para cuando x más 1 es diferente de 0, es decir, cuando x no es menos 1. Entonces, si se fijan, esta y esta se parecen mucho, ¿vale? Tienen más o menos la misma estructura. Entonces, una función racional es un polinomio o una función entre otra función, haciendo un cociente. Normalmente q de x los puedo poner polinomios, pero también pueden ser, por ejemplo, seno de x entre coseno de x. Esto ya sé que por definición es la tangente de x, pero si se dan cuenta, esta forma es una función racional y el dominio serían todos menos donde el coseno de x es 0, ¿sale? Entonces esto está definido para cuando el coseno de x sea diferente de 0. Y bueno, ahí ya es un dominio más complejo, ¿verdad? Entonces, la definición de función racional es una p de x entre una q de x. Ambas funciones, normalmente a mí me gusta poner polinomios, pero pueden ser radicales, pueden ser funciones trigonométricas, pueden ser funciones exponenciales también. Entonces, vamos viendo la variedad. Entonces, me voy a quedar con esta función.
la 1 sobre de x. Y esta función es muy bonita. ¿Por qué? Porque esa función, esa inocente función me va a empezar a arrojar diferentes comportamientos. Entonces la función f de x igual a 1 sobre de x. ¿Y qué puedo hacer para investigarla? Pues ver cómo se comporta. Entonces el dominio de la función van a ser todos los números reales menos el punto cero. Entonces yo puedo evaluar de menos infinito a cero y de cero a infinito sin tocar el cero. Entonces, vamos a hacer una tabla de valores. Le voy a dar el mayor detalle que pueda y vamos a usar también valores fraccionarios para que vean su comportamiento cuando es evaluada en valores muy cercanos a cero o valores grandes o de infinito o hacia menos infinito. Entonces vamos a hacer una tabla de valores. Aquí menos 2, menos 1, menos 1 medio, menos 1 tercio. El 0 no está. 1 tercio, 1 medio, 1 y 2. Ahí estamos. Y esta es f de x igual a 1 sobre x. Entonces es 1 entre menos 2 menos 1 medio. 1 entre menos 1 menos 1. 1 entre menos 1 medio menos 2. ¿Por qué sé que es esto? Es 1 entre menos 1 medio. Y acuérdense, para acá y va hacia arriba. Escribo un 1 abajo, 1 por 1, me queda 1, menos por más menos, menos 2. O lo puedo hacer así, 1 entre 1 medio, pongo un 1, extremos por extremos y van arriba, este es menos, medios por medios y van abajo, más por menos, menos. Entonces es menos 2. Estos son operaciones con fracciones, ¿vale? Entonces, una vez explicado esto, entonces 1 entre menos 1 tercio me queda menos 3. 1 entre 1 tercio me queda 3. 1 entre 1 medio me queda 2. 1 entre 1 es 1 y 1 entre 2 es 1 medio, ¿vale? Entonces, mi función se va a ver de la siguiente manera. Así lo voy a dejar. Ahí está. Entonces este va a ser el eje X, el eje Y. Y ahora voy a trazar la gráfica de la función. Entonces el menos 2 es menos 1 medio. Entonces aquí está el 1 medio y el 1 tercio. Menos 1 tercio, menos 1 medio. Aquí 1 medio y 1 tercio. Más o menos esas son las escalas. Entonces es menos 2, menos 1 medio. Menos 2, menos 1 medio. Entonces aquí está. Aquí. Voy a escribir más. Menos 2, menos 1. Ahí está. Para que se vea. Para que no haga estorbo. Entonces aquí está. Y luego menos 1, menos 1. Entonces por aquí está. Y luego 0. En 0 no está definido. Quedamos que el 0 no lo tocamos. Menos 1, menos 2. Y luego menos 1 medio y menos 1 tercio. Entonces aquí menos 1 medio, menos 1 medio, menos 1 tercio. Y aquí lo mismo, ¿no? Ahí está. Entonces menos 1 medio, menos 2. Entonces aquí está. Y luego menos 1 tercio, menos 3. Ya se imaginarán que menos 1 cuarto es 4,
menos un quinto es 5, menos un sexto menos 6, etcétera, etcétera. Entonces, eso es con respecto a los valores negativos. Ahora vamos a ver los positivos. En un tercio es 3, entonces aquí un tercio, aquí está, 3. Voy a volver a escribir estos, pero del otro lado. 1, 2, 3, ahí está. Y entonces un tercio 3, un medio 2, este es un medio, y aquí está el 2, ahí está, un tercio, y luego viene un entero 1, aquí están, obviamente estos ya no les puse las rayitas, pero es más o menos así, y en 2 un medio, entonces aquí está. Y luego en 3 un tercio, entonces en 3 va a ser un tercio. No lo calculé, pero lo puedo poner, ¿no? En 3 un tercio. En un tercio 3. En 3 un tercio. Y luego aquí menos 1, menos 2, aquí está. También se repite la historia, ¿no? En menos 3. En menos 3, pues va a ser menos un tercio. Entonces por aquí, en rojo, va a estar más abajo, ¿no? Todo esto por aquí, aquí. Entonces ya se ve la forma de la función. Son estos 5 puntos, son estos 5 puntos. Entonces, ¿cómo va a ser la función? Fíjense. Aquí el dominio de la función no van a ser todos los números reales, sino todos, excepto el 0, ¿vale? Todos excepto el 0. Entonces, esta función nunca va a poder ser evaluada en 0. Pero, fíjense cómo se ve su gráfica. Obviamente aquí a la izquierda va hacia menos infinito, ¿no? En X. Entonces esta curva va a ir bajando cada vez más. Y aquí se va a ir pegando más al eje Y. Y lo mismo o algo parecido pasa aquí. Ahí está. Ahí está. Si se dan cuenta, son dos ramas. Todas las funciones anteriores eran de una sola pieza. Vimos exponencial, vimos logaritmo, hemos visto polinomios, hemos visto funciones de grado 2, ¿no? Funciones que son parábolas, ¿no? Entonces, esta tiene la gran diferencia que su gráfica no la puedo hacer de un solo trazo. Si se fijan, primero tracé este lado, que está muy bonito, así. Y luego tuve que separar el plumón y tracé el otro lado. Entonces, esta función es muy bonita porque es una función discontinua. El dominio de esta función son los reales menos el valor 0. O lo puedo escribir como menos infinito, 0, unión 0, infinito. Si se dan cuenta, el 0 no lo estoy tomando. No lo tomo. Dejo abierto el intervalo, ¿vale? El rango, pues es el mismo, ¿no? De menos infinito a 0 sin tocarlo, de 0 a infinito sin tocarlo. Entonces el rango de 1 sobre de x es lo mismo en los reales menos el 0. O lo que es lo mismo, de menos infinito a 0, unión de 0 a infinito. Es una función muy particular. Es una función que nos va a mostrar ciertos comportamientos. Por ejemplo, si se dan cuenta, esta línea la voy a puntear en azul. El eje Y, todo cuando x es igual a 0, no va a pertenecer. Ese eje, que sería x igual a 0,
todo este eje no va a pertenecer a la gráfica, ¿sí? Que es este. Todos los reales menos el 0. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que esta función va a tener una asíntota. ¿Y qué es una asíntota? Una asíntota es una línea imaginaria donde la gráfica no va a existir, pero además esa asíntota va a ser un atractor de la gráfica de la función. Nosotros ya vimos asíntotas en cursos pasados, en videos pasados, cuando estábamos hablando acerca de cónicas. La hipérbola tiene asíntotas, ¿sale? De hecho, esta es una hipérbola, pero oblicua, ¿no? Habíamos visto asíntotas, o mejor dicho, hipérbolas horizontales y verticales. En este caso, este eje va a ser una asíntota. Y el otro eje, el eje y igual a 0, también va a ser una asíntota. ¿Y qué propiedades van a tener? Fíjense, cuando yo tenga un acercamiento, voy a borrar estos puntos. Cuando yo tenga un acercamiento hacia 0, ya sea por derecha o izquierda, fíjense, va a ocurrir, si es por derecha, entonces aquí lo voy a escribir como qué tipo de tendencia tiene. Y si X se acerca a 0 por la derecha, vamos a ver qué pasa. A 0 por la derecha es por en este sentido, de derecha a izquierda. A 0 por la derecha. Entonces, fíjense, empieza a crecer. 1/3, 3, 1/4, 4, 1/5, 5, 1/6, 6, 1/7, 7, 1/8, 8, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, si X tiende a 0 por la derecha, la función f de X igual a 1 sobre e de X va a tender hacia infinito positivo. Ahora, ¿cuál es la otra tendencia? Si X tiende a 0, pero ahora por la izquierda, es decir, de este otro lado, 0 por la izquierda, de izquierda a derecha, ¿qué va a pasar? Menos 1/2, menos 2, menos 1/3, menos 3, menos 1/4, menos 4, menos 1/5, menos 5, menos 1/6, menos 6, etcétera, etcétera. También va a tender al eje Y, pero va a ir creciendo hacia los negativos, o mejor dicho, decreciendo, porque como son negativos es al revés. Entonces, f de X, que es igual a 1 sobre de X, va a tender hacia menos infinito. Si se dan cuenta, esa tendencia, uno crece hacia los positivos y otro crece hacia los negativos. Esa tendencia contraria va a hacer que nunca se junten, ¿vale? Van a tender al eje Y, pero nunca van a juntarse, porque uno se va hacia valores positivos muy grandes y otro a valores negativos, ¿sale? Entonces, esa es la tendencia y ese es el valor particular. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tiende a menos infinito o a más infinito, menos infinito a más infinito, si se fijan, esta va a tender al 0, pero por números negativos. Y esta va a tender al 0, pero por números positivos. Entonces, como unos son negativos y otros son positivos, nunca van a llegar. Ajá. Entonces ahí es donde se ve esa otra particularidad. Entonces, tendencia. Aquí, si X tiende a infinito, f de X, que es 1 entre X, va a tender a 0. Pero por los positivos, si X tiende a menos infinito, o sea, f de X, que es igual a 1 sobre X, va a tender hacia
0, pero por los negativos. De cualquier manera, ambas van a casi juntarse con el eje X, ¿no? Entonces, mi asíntota vertical, X igual a 0, y la asíntota horizontal, Y igual a 0, ¿vale? Entonces, es bien importante, bien importante, este tipo de propiedades, porque esta es como mi modelo a seguir, ¿sale? ¿Por qué mi modelo a seguir? Porque ya me está representando una función discontinua que tiene asíntotas verticales y horizontales, que tiene tendencias. ¿Qué tendencias? Cuando se acercan a un punto, en este caso es 0, pero no siempre va a ser 0, puede moverse. Eso lo vamos a ver en videos posteriores. Si esta asíntota la puedo mover derecha izquierda o arriba abajo, la horizontal. Entonces, si tiendo a un punto, en este caso 0, voy a irme en un caso a más infinito y otro a menos infinito. Recuerden, para que una función sea continua en un punto, tendríamos que tener un valor único, ¿no? En este caso ni siquiera es un valor, son tendencias a infinito. Ajá. Entonces, la función no está ni siquiera tampoco está evaluada en el punto. Entonces, obviamente es una función discontinua por donde le buscan. No existe, su límite no existe porque uno se va hacia valores positivos, otro hacia valores negativos y tampoco está evaluada en el punto. La función no está evaluada en 0, ¿sale? En x igual a 0. Entonces, ahora, esos son los comportamientos hacia 0, ¿no? Que va uno hacia arriba y otro hacia abajo. Hacia más infinito y menos infinito. Vemos que la tendencia es la misma, se van acercando a 0, pero una por arriba en positivos y otra por abajo. Entonces se acercan a 0 en diferentes momentos, pero pues no van a tampoco a juntarse jamás, ¿verdad? Aunque tiendan a 0. Que una va de un lado, otra va del otro, positivos, negativos, se acercan, pero nunca se tocan, ¿no? Entonces, esta función es claramente discontinua. Tiene su dominio y rango muy particular. Y vamos a ver más adelante que existen familias de funciones discontinuas y que podemos hacer transformaciones para poder saber dónde está las asíntotas, las podemos transformar. Pero esta es muy bonita porque nos da pauta a este análisis, ¿vale? Las tendencias, es decir, los límites, para dónde va el límite a un punto. No hemos tocado de manera muy amplia el concepto de límite, pero hagan de cuenta que un límite es en sí un acercamiento hacia algo, ¿sale? Una tendencia, como le pongo aquí. Por ejemplo, si quiero saber el límite cuando x es igual a 0, pues voy a estudiar los valores antes y después que cada vez sean más cercanos al punto, en este caso 0. Y estoy viendo que aquí hay una ruptura, ¿verdad? Una ruptura porque uno tiende hacia positivos, infinito, y otro hacia negativos, menos infinito. Entonces no pueden juntarse nunca, ¿vale? Esa es la trágica historia, ¿no? De que se van hacia el mismo punto, pero sus caminos divergen completamente, ¿no? Y la tendencia hacia más y menos infinito, que ambas van a 0, pero unas por negativos y otras por positivos. Entonces hay que tener bien en mente este tipo de comportamientos porque lo vamos a estudiar y va a ser la base del estudio de funciones más complejas más adelante. Entonces esta es la función racional 1 sobre x y hay que aprender su comportamiento. Por mí es todo el día de hoy y pues nos vemos en otros videos. Espero que tengan muchas preguntas y que me manden sus consultas. Muchas gracias. Hasta pronto.